La Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo presenta el curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Presentamos la lección número 3 de este importante curso, Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Esta lección lleva como tema principal la observancia del Día de Reposo en el Antiguo Testamento. Se estará presentando la primera parte con una duración de 34 minutos con 56 segundos y tendremos al profesor licenciado Antonio Corrales, evangelista de nuestra iglesia. Los objetivos principales de esta lección es explicar el contenido esencial del cuarto mandamiento a través del estudio de su proclamación en el Sinaí. Además, comprender el propósito de Dios al establecer el reposo sabático a través de su práctica por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La mayoría de los mandamientos en el Decálogo comienzan con la palabra no, indicando que las prohibiciones que se establecen son completamente radicales y a partir de ese momento no debía haber ninguna duda con respecto a lo que éstas promulgaban. No obstante, el cuarto mandamiento comienza de una forma muy distinta. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. En esta lección nos dedicaremos a observar más de cerca el contenido del cuarto mandamiento. Veremos las palabras que introducen el mandamiento y en segundo lugar el contenido esencial del mismo mandamiento. Invite usted a su familia, invite usted a sus hermanos, a sus amigos y juntos estudiemos esta tercera lección del curso Principios Bíblicos sobre el Día de Reposo. Un saludo especial para todos los hermanos que nos acompañan en este curso sobre el sábado. Bienvenidos a la lección número 3. Mi nombre es Antonio Corrales y juntos estaremos realizando este viaje a través de las Escrituras en el que intentamos descubrir los principios bíblicos que deben guiar la correcta observancia del cuarto mandamiento. Particularmente en esta lección trataremos el tema de la observancia del día de reposo en el Antiguo Testamento. Y tenemos como objetivo en nuestra clase explicar el contenido esencial del cuarto mandamiento a través del estudio de su proclamación en el Sinaí. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y vamos a descubrir aquellos detalles que nos revela la Escritura respecto al cuarto mandamiento. Pero además vamos a comprender el propósito de Dios al establecer el reposo sabático a través de su práctica por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, nos estaremos preguntando cómo entendieron los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la observancia del día de reposo. Y a través de los elementos que podamos descubrir en las Escrituras, vamos a tratar de comprender un poco mejor el propósito de Dios con el día de reposo. La mayoría de los mandamientos del Decálogo comienzan con la palabra no. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y así pudiéramos seguir por algunos más y descubrir que la gran mayoría comienza con esta palabra, indicando que las prohibiciones que se establecen son completamente radicales y que a partir de ese momento no debía haber ninguna duda con respecto a lo que estos mandamientos promulgaban. No obstante, es interesante que el cuarto mandamiento no comienza con la palabra no, sino que cuando leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 8, la institución de este mandamiento, leemos en las Escrituras: acordarte has del día de reposo
para santificarlo. Y la orden al pueblo es acordarte. En esta lección nos proponemos observar más de cerca el cuarto mandamiento, particularmente el significado del término acordarte. Y para ello vamos a dividir nuestra clase en dos partes. En una primera veremos las palabras que introducen el mandamiento. Veremos la forma en que Dios expresa el mandamiento, porque esto nos va a ayudar a entender lo que Dios estaba diciendo. Nos va a ayudar a entender el espíritu del mandamiento detrás de la letra. Y en una segunda parte de nuestra lección estudiaremos el contenido esencial del mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que se supone que el hombre no puede hacer en el sábado? Pero ¿qué es entonces lo que el hombre sí puede hacer en el día de reposo? Comencemos pues considerando las palabras que introducen el mandamiento. La palabra hebrea traducida al español como acordarte es la palabra sacar. La palabra sacar es una palabra que tiene diversos significados y que puede ser traducida de diversas maneras. Quisiera traerles algunos de esos significados que nos puede ilustrar por qué Dios comienza este mandamiento con la palabra acordarte. Algunos de los significados del término sacar son recordar, traer a la memoria, pensar, mencionar, grabar, hacer un memorial. Y todos estos significados nos muestran que el sábado no se presenta en el Sinaí como una nueva institución. En la lección anterior veíamos cómo la institución del sábado como día de reposo es anterior a la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y considerábamos las evidencias bíblicas que nos demuestran esta verdad. Una de ellas es precisamente el uso del término acordarte. Cuando Dios le dice al pueblo, acuérdense del día de reposo, el Señor no estaba hablando de una nueva institución, sino más bien apuntaba a una entrega anterior, a una institución que había sido fundada en la creación. Quisiera considerar con ustedes algunos versículos bíblicos donde se emplea este término, acordarte. Y que en estos textos bíblicos podemos ver y podemos ilustrar lo que Dios quería decir al comenzar el cuarto mandamiento empleando esta palabra. Éxodo capítulo 13, versículo 3 nos dice la Escritura. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Y tenemos en este texto el término sacar, la palabra memoria, tened memoria, acuérdate, recuerda, piensa en el tiempo en que estabas en Egipto esclavo para que puedas comprender la gracia y la misericordia de Jehová. Lucas capítulo 22, versículo 19, y aun cuando en este texto no se emplee la misma palabra, evidentemente ilustra la verdad que estamos compartiendo. Dice así esta escritura, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto recordando la obra que yo he hecho. Traigan a su mente, recuerden, acuérdense de la obra que yo hago por ustedes cuando partan el pan, cuando tomen el vino. Entonces, ¿qué principios podemos obtener del uso del término sacar? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor cuando introduce el mandamiento empleando precisamente esta palabra, acordarte? Bueno, podemos responder a esta pregunta en primer lugar diciendo
que al introducir el mandamiento con el término acordarte, el Señor nos está haciendo una exhortación a poner todo el cuidado que se requiere y toda la planificación previa necesaria para observar adecuadamente el día de reposo. Este mandamiento no podrá ser observado de forma adecuada a menos que lo tengamos presente, a menos que nos acordemos de él, a menos que planifiquemos nuestro tiempo recordando la llegada de este día y la naturaleza especial de este día. Si durante la semana no pensamos en el sábado, no pensamos en las cosas que debemos planificar, no pensamos en cómo debemos distribuir el uso de nuestro tiempo para poder recibir el día de reposo con la actitud correcta. Esta tarea de planificación, por supuesto que se intensifica aún más el viernes, el día de preparación. Debemos tener todo listo a tiempo y mucho mejor si es con un buen tiempo de antelación a la puesta del sol, de tal manera que nos permita poder estar despreocupados de cualquier tipo de asunto material para recibir como lo requiere el día santo del Señor. Acordarte del sábado requiere planificarte, requiere hacer memoria de este día, requiere estar pensando en él aún desde el domingo. La llegada de este día glorioso, de este día bendito, de este día anhelado, de este día en el que recibimos tantos beneficios espirituales de parte de nuestro Dios y que por lo tanto tenemos toda la responsabilidad de hacer la preparación adecuada para poder recibir este día y poder disfrutar de él. Pero además, acordarnos del día de reposo significa que debemos recordar la forma correcta de observarlo. El uso de esta palabra en el mandamiento, además, es un recordatorio de que este día es un día para el Señor y que debemos observarlo de la forma en que Dios lo ha establecido. Es un recordatorio de que la única forma de que podamos extraer todos los beneficios que este día tiene preparado para el creyente es que recibamos este día y hagamos en él las cosas que Dios ha preparado para él. Es que santifiquemos el día, es que lo apartemos de su uso común y lo dediquemos para el Señor. Debemos recordar que es un día para Dios. Debemos recordar que es un reposo para Dios y no un reposo para nuestro propio interés ni para nuestro propio beneficio. Es un reposo para Dios y aun cuando somos beneficiados y bendecidos a través de la observancia del sábado y aun cuando el día de reposo fue instituido para el hombre, si queremos recibir de este día todos esos beneficios, debemos hacer en él, debemos guardarlo conforme al mandamiento del Señor. Vamos en la segunda parte de esta lección a acercarnos al contenido esencial del mandamiento. Ya hemos visto cómo el Señor introduce este mandamiento a través del término sacar, acordarte. Vamos a considerar ahora el resto del mandamiento y extraer de él los principios que la palabra indica respecto a la observancia de este día. Vamos un instante a Éxodo capítulo 20, los versículos 9 y 10. Dice la palabra en esta porción: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y en este texto que acabamos de leer, hay un énfasis especial en 3 palabras. La palabra día, la palabra reposo y la palabra santo. Y precisamente vamos a considerar estas 3 palabras y las enseñanzas
que ellas nos traen respecto al cuarto mandamiento. En primer lugar, el cuarto mandamiento, la observancia del día de reposo, se trata de un día. No se trata de una porción de tiempo que dedicas a Dios o que dedicas a ir a la iglesia, ir al culto público. No se trata de unas horas del día que dedicas para orar o leer las escrituras. Se trata de un día de 24 horas de reposo santo para Dios. Se trata de un día en el que cesaremos nuestras labores cotidianas para dedicarlo a nuestro Dios. Es un día de 24 horas en el que evidentemente debemos realizar ciertas tareas que hacemos el resto de los días de la semana y que no podemos dejar de hacer aun cuando sea el día de reposo. Pero debemos pensar que la prioridad en este día de 24 horas, la prioridad es las cosas que tienen que ver con Dios. La prioridad es la comunión con Dios. La prioridad es estar con el Señor. La prioridad es hacer lo que Él dice que se debe hacer en este día. En segundo lugar, es un día santo. Y ya hemos considerado en lecciones anteriores que cuando la Biblia nos habla de algo que ha sido santificado, lo que nos quiere decir es que eso que ha sido santificado ha sido apartado de su uso común para un uso especial. Ha sido puesto aparte para un uso religioso, para aquello que tiene que ver directamente con Dios, directamente con su adoración, directamente con el servicio de Dios. Hemos dicho ya en clases anteriores que hacer un uso común de aquello que Dios ha santificado es una profanación. Si hacemos un uso común del día santo, estamos profanando este día, estamos desobedeciendo el mandamiento y por lo tanto estamos desobedeciendo a Dios y estamos caminando en contra de la voluntad del Señor para su pueblo. En tercer lugar, tenemos la palabra reposo. Y en esta sí hemos de abundar un poco más en el significado, en el uso de esta palabra en el mandamiento. Hay dos extremos que nosotros debemos evitar cuando hablamos del reposo del sábado. Por un lado, uno de esos extremos es la inactividad total. Es pensar que el día de reposo es para descansar nuestro cuerpo de tal manera que podemos pasar todo el día durmiendo, de tal manera que la prioridad en ese día es descansar nuestro cuerpo de todo el cansancio de la semana. El día de reposo es un día para Dios y por lo tanto no es un día de inactividad. Cuando nosotros consideramos la Escritura y las enseñanzas que ella nos da respecto a este día, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el día de reposo es un día de celebración. Cuando consideramos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel observaba el día de reposo, nosotros podemos ver en las Escrituras cómo el pueblo era convocado para celebrar culto a Jehová. Cómo el pueblo era convocado al tabernáculo, al templo, a reuniones grupales, a congregarse para ofrecer adoración a Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos el ejemplo de Jesucristo en cuanto a la observancia del sábado, no vamos a encontrar a un Cristo que dedica el sábado para dormir, para descansar, para estar en un sitio tranquilo, recogido y en paz, sin ser molestado por nadie. La enseñanza del Nuevo Testamento es todo lo contrario. Encontramos a un Cristo que evangeliza, encontramos a un Cristo que sana a los enfermos, encontramos a un Cristo que predica el evangelio, encontramos a un Cristo que va a la sinagoga a adorar a Dios y a estudiar la palabra. Evidentemente no es lo mismo reposo que inactividad. Y aun cuando Dios cesó su obra creadora en el séptimo día, ya consideramos en la primera clase cómo ese descanso de Dios no era sinónimo de inactividad. Porque aún en las propias palabras de Cristo podemos encontrar cómo el Señor le dice a los líderes religiosos de ese tiempo: mi Padre trabaja y yo trabajo.
Claro que Jesucristo no estaba refiriéndose al trabajo común que se podía hacer el resto de la semana o al trabajo que tenía que ver con el sustento y la vida del hombre, sino más bien se estaba refiriendo al trabajo espiritual, al trabajo de la redención, al trabajo de la salvación, al trabajo de la predicación del evangelio. No se trata de un día de pereza, no se trata de un día de inactividad, no se trata de un día de estar tranquilo y de estar reposado y de descansar de todas nuestras preocupaciones, de todos nuestros cansancios de la semana. Una persona puede estar quieta durante las 24 horas del sábado, que no estará cumpliendo el mandamiento a menos que adore al Señor, que comparta su palabra, que haga en ese día las cosas que Dios ha preparado para el día de reposo. Recordemos que este es un día de reposo para Jehová nuestro Dios. Dios condena en la palabra la pereza en este día. De hecho, el día de reposo es profanado cuando es usado para holgazanear. El punto focal del mandamiento es que reposemos de nuestras labores cotidianas para que tengamos más energía en nuestro servicio a Dios. La esencia del mandamiento es que descansemos de todo lo que hacemos el resto de los días de la semana que puede interferir nuestro servicio a Dios. Es una realidad que todos los creyentes durante los 6 días de trabajo dedicamos tiempo para leer las Escrituras, para orar al Señor, para estar en comunión con Él, para compartir el Evangelio. Pero también es una realidad que se nos dificulta en extremo por el mover de la sociedad y por lo agitado de la vida. Muchas veces el poder separar el tiempo adecuado y el tiempo que requiere el poder tener comunión con Dios, el poder considerar la palabra, el poder predicar el Evangelio, el poder adorar al Señor. Los 6 días laborables son 6 días agitados, en el que estamos envueltos en el afán de la vida. Pero el Señor, que ha pensado en nosotros, que nos ama y que nos conoce porque Él nos creó, el Señor ha creado este día maravilloso para que podamos nosotros dejar a un lado todas nuestras tareas materiales, toda nuestra preocupación por la vida y que podamos dedicar un día no para dormir, no para estar en inactividad, no para descansar porque estamos muy cansados, sino para que podamos dedicar un día para estar con el Señor, para la obra del Señor, para la evangelización, para la adoración, para la comunión, para disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para este día. Mi hermano amado, las bendiciones que Dios tiene para el sábado no son solo bendiciones físicas. No es solo ni aún es lo más importante la bendición de descansar el cuerpo, sino que es aún más importante las bendiciones espirituales que Dios tiene preparada para aquellos que verdaderamente guarden el día conforme a lo que la palabra nos indica. Pero otro extremo que también debemos evitar al considerar el día de reposo es que no debemos pasar por alto que se trata de un día de reposo. Este día fue establecido para la gloria de Dios, pero también para el cuidado de nuestro cuerpo. La palabra nos dice en Marcos capítulo 2, versículo 27, que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y en primer lugar, esto nos apunta a un beneficio espiritual. Este texto nos habla de ese beneficio que reciben los creyentes cuando adoran al Señor, cuando están en comunión con Él, cuando están en comunión con la iglesia, con los hermanos, cuando pueden hacer la obra de Dios en este día. Pero no podemos ocultar el hecho de que este texto también nos habla de un beneficio físico. El sábado es un día de reposo, es un día de descanso, porque no realizamos las tareas comunes del resto de los días de la semana. Es más aún, no tenemos en nuestra mente las preocupaciones normales y los afanes normales de esta vida. El comentarista Hendriksen, en su comentario al Evangelio de Marcos,
nos habla acerca de esta verdad. Y cito textualmente de este comentario lo siguiente: no es el día de reposo, sino el hombre, quien fue creado primero. Luego vino el día de reposo. Este fue instituido para ser de bendición para el hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil y por lo tanto feliz, para hacerlo santo, de modo que pudiera meditar con tranquilidad en las obras de su Hacedor, deleitarse en Jehová. Yo creo que este fragmento resume muy bien lo que hasta aquí hemos dicho. Debemos evitar los extremos. Debemos evitar el extremo de la total inactividad en el día de reposo, o de pensar que el día de reposo es para nuestro beneficio físico o solo para nuestro beneficio físico. Pero por el otro lado también debemos evitar el extremo de no darle el descanso necesario al cuerpo, de no entender que es un día para librarnos de toda carga material y de toda preocupación y de todo afán y de toda tarea que pueda quitarnos la energía y el tiempo necesario para poder hacer las obras de Dios en este día. Alcanzar el equilibrio perfecto en este tema es el propósito de Dios para su iglesia. Que podamos acercarnos al mandamiento con el entendimiento de que es un día de bendiciones espirituales, sobre todo de bendiciones espirituales, pero que incluye en él también la bendición de poder descansar nuestro cuerpo y nuestra mente de todas las labores del resto de los días de la semana. Es un día bendecido, es un día santificado para estar con Dios, para hacer la obra de Dios, para hacer las cosas de Dios. Y al mismo tiempo y en la medida en que cumplamos este propósito, seremos bendecidos con el descanso de nuestro cuerpo y de nuestra mente. No obstante, en el texto que estamos considerando, no se nos ofrecen detalles acerca de cuáles son esas obras específicas que no se deben realizar en el día de reposo. Pues una obra puede ser cualquier cosa, como vestirnos, caminar, leer, y que nosotros sabemos que son obras que podemos legítimamente realizar el día de reposo, aunque las realicemos también el resto de los días de la semana. Así que una pregunta muy interesante y que se desprende de nuestro estudio es: ¿qué significa esto de que no podemos hacer obra alguna en el día de reposo? ¿Cuáles son esas obras específicas de las que el Señor está hablando en el mandamiento? ¿Podremos hacer un listado de cuáles son esas obras y de cuáles no? Es decir, ¿podríamos hacer un listado de lo que sí se puede hacer en el sábado y de lo que no? Si analizamos el contexto general de las Escrituras, nos daremos cuenta que en las obras de las que se están hablando son específicamente aquellas labores que son perfectamente lícitas en el desempeño de nuestra vida en este mundo, pero que podemos dejar de lado para dedicarnos más enteramente a las cosas espirituales. Aquellas labores que realizamos los 6 días de la semana, pero que bien podremos desprendernos de ellas, que bien podemos dejar de un lado porque no representan una necesidad básica para nuestra vida y que podemos dejar de lado para dedicarnos aún más por entero, con mayor energía y tiempo, a las cosas de Dios. Hay un texto muy ilustrativo al respecto de este tema en Éxodo capítulo 34, versículo 21. Nos dice esta escritura: 6 días trabajarás, mas en el 7º día cesarás. Cesarás aún en la arada y en la siega. Y es interesante que este mandato ordene al pueblo cesar de sus labores en 2 momentos donde el trabajo era muy necesario. El tiempo de la arada, el tiempo en que se preparaba el campo para la siembra, y el tiempo de la siega, donde se recogía el fruto, eran los 2 momentos de mayor trabajo en el pueblo de Israel, que era una comunidad mayormente agrícola. 2 momentos donde era necesario la participación de todos y donde posiblemente era necesario emplear todo el tiempo en esta tarea. Pero la orden del Señor al pueblo es:
si deseas recibir la bendición de Dios, si quieres experimentar el gozo y el deleite que ofrece el día del Señor, debes detener tus trabajos aún en los momentos en que más lo necesiten. Debes detener tu trabajo en esos momentos del año en que más ocupado estás. En ese tiempo cuando tus labores requieren la mayor atención, aún en esos momentos debes detenerte y descansar el día de reposo para poder recibir la bendición que Dios tiene para este día. Esas labores, las cuales no debemos hacer en el día de reposo, son aquellas que podemos dejar de lado muy bien para dedicarnos a la adoración al Señor. Resumiendo lo que hasta aquí hemos tratado en esta lección, podemos decir que la esencia del cuarto mandamiento es que la semana ha de dividirse en dos porciones de tiempo. Una porción de 6 días que debemos usar para llevar a cabo nuestras labores. 6 días que el Señor nos ha dado para nuestra obra. Pero una porción de tiempo de un día que ha de ser dedicada especialmente, predominantemente a la adoración a Dios, al cuidado de nuestra alma, al descanso de nuestro cuerpo. No se trata de un día de pereza o de inactividad, sino más bien de un día en que nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros pensamientos han de ser dedicados especialmente, predominantemente a la adoración a Dios. Quisiera considerar con ustedes unos detalles respecto a la observancia del sábado por parte de los judíos que nos va a arrojar luz sobre el tema que estamos tratando. A pesar que el judaísmo torció el verdadero propósito del sábado al establecer una innumerable cantidad de leyes y tradiciones que debían regir la observancia del mismo, es cierto que al acercarnos a la forma original en que los judíos entendían el reposo sabático, puede sernos de utilidad en nuestro estudio del carácter bíblico del sábado. Quisiera compartir con ustedes 2 fragmentos de escritos judíos que nos pueden ilustrar cómo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento entendía el día de reposo. Y vamos a extraer de estas 2 porciones, y aun cuando sabemos que el pueblo judío torció la observancia del día de reposo, pero podemos extraer de estos 2 textos algunas verdades importantes, fundamentales en cuanto a la observancia de este día. Dice el primero de ellos: el sábado no constituye únicamente un día de descanso físico, sino que también posee una naturaleza excelsa y elevada, y nosotros lo designamos para la elevación espiritual. Esta idea se expresa en la oración del sábado: has otorgado a tu pueblo un día de reposo y de santidad. Abraham se regocijará, Isaac prorrumpirá en cánticos, y Jacob y sus hijos se reposarán en él. Un reposo de amor y de dádiva, un reposo de verdad y de fe, un reposo de paz, tranquilidad, quietud y de seguridad, un reposo perfecto que tú deseas. Tus hijos reconocerán y sabrán que de ti proviene su reposo, y por su reposo santificarán tu nombre. La segunda porción que vamos a considerar dice lo siguiente: el sábado posee la capacidad para arrancarnos de lo cotidiano, de los días de la semana, y brindarnos la posibilidad de elevarnos por encima de la atmósfera mundana de los 6 días de actividad y sentir la espiritualidad del día, que todo él es descanso y reposo para la vida eterna. También nos brinda la capacidad para trasladar los valores espirituales a los demás días de la semana. Mediante ello, el sábado se convierte en un día del cual los demás días, tanto anteriores como posteriores, extraen elevación espiritual y santidad. 2 textos llenos de belleza, 2 textos llenos de principios hermosos respecto
a la correcta observancia del día de reposo, respecto a la actitud correcta que debemos tener como hijos de Dios al acercarnos a este mandamiento. Podemos concluir nuestra tercera lección diciendo, anotando las ideas fundamentales que hemos tratado en ella. El cuarto mandamiento nos muestra la bondad de Dios al relevarnos de nuestras labores cotidianas para poder ocuparnos de aquello que realmente tiene valor. Pero también es una muestra de su poder y soberanía como nuestro Creador, como nuestro sustentador y como aquel que tiene pleno derecho sobre toda nuestra existencia. No apartar el día de reposo para adorarle a Él en una forma especial es una violación a la ley de Dios. Y la Escritura dice que algún día tendremos que dar cuentas por todas las veces que traspasamos los linderos impuestos por esa ley que es santa, justa y buena. Dios nos ayude a que podamos comprender a través de su santa palabra y que su Espíritu Santo ilumine nuestra mente y aplique estos principios en nuestros corazones, los escriba en nuestros corazones, de tal manera que podamos comprender la bendición y la santidad de este día y que podamos acercarnos a Él con una actitud del corazón reverente, pero dispuestos a disfrutar en este día de todas las bellezas, de todas las grandezas, de todas las bendiciones que el Señor nos da si somos fieles en la observancia de este mandamiento. Que el Señor te bendiga y que reciba la gloria.